Bienvenido a un tema más de tu curso Los 50 Esenciales con Catlego. El día de hoy aprenderemos sobre las patologías de testículo en la edad pediátrica. Para entender de mejor forma las patologías testiculares, debemos saber que los testículos son órganos que normalmente están situados fuera de la cavidad abdominal, sostenidos por las bolsas escrotales, las cuales están formadas por repliegues de la piel inguinal y separadas en partes laterales por medio de un reborde, el rafe escrotal. Comenzaremos entonces a hablar sobre las patologías testiculares más comunes durante la edad pediátrica. Hidrocele. Se le conoce así a la colección de líquido entre la capa visceral y parietal de la túnica vaginalis. Generalmente el hidrocele se presenta de forma bilateral. Cuando no es así, es más común que se presente del lado derecho. Uno de los factores más asociados a esta patología es el antecedente de nacimiento prematuro. El hidrocele no comunicante se presenta con aumento del volumen escrotal, no doloroso, irreductible y con transiluminación positiva. El hidrocele comunicante presenta cambio del tamaño testicular relacionado con la actividad, ya que este aumenta al estar de pie y disminuye al estar en posición supina. El quiste de cordón, también conocido como hidrocele del cordón espermático de variedad enquistado, se presenta con aumento de tamaño limitado y transiluminable, situado a lo largo del cordón espermático. En el hidrocele de cordón espermático de variedad funicular, hay líquido reductible en canal inguinal, reductible y se palpan los testículos normales. Además, es indoloro. Nos referimos al hidrocele adquirido cuando éste se manifiesta en pacientes con factores de riesgo que presentan de forma aguda edema escrotal unilateral no doloroso. El hidrocele abdominoescrotal se manifiesta con una masa abdominal que se continúa con hidrocele escrotal, aumentando de tamaño la masa abdominal al comprimir el componente escrotal y viceversa. El diagnóstico de esta patología se hace de forma clínica, realizando transiluminación testicular. Sin embargo, hay situaciones en las que se sugiere un estudio de imagen. Estas son las siguientes. Ultrasonido escrotal, en pacientes con masa testicular que no transilumina, en sospecha de patología testicular asociada, en hidrocele doloroso, hidrocele adquirido o dificultad para delimitar la anatomía testicular. Ultrasonido Doppler testicular en pacientes con hidrocele secundario o variocele o atorsión testicular y ultrasonido abdominal y escrotal en pacientes con hidrocele abdominoescrotal. El tratamiento es expectante. Sin embargo, hay situaciones en las cuales está indicada la cirugía. Estos casos son: en presencia de hidrocele no comunicante que persista en niños mayores de 24 meses, que sea de crecimiento acelerado o que sea grande y se encuentre a tensión. Hidrocele comunicante asociado a hernia indirecta. Hidrocele abdominoescrotal. Hidrocele del cordón espermático de variedad funicular asociado a hernia. Hidrocele de cordón espermático de variedad enquistada. Criptorquidia. Es una anomalía en la que uno o ambos testículos se encuentran en una posición externa a la bolsa escrotal. El testículo se puede encontrar ectópico, de forma incompleta en el escroto, retráctil, ausente o atrófico. La criptorquidia se presenta en el 3% de los pacientes a término y hasta en un 30% de los pacientes prematuros. Es más común del lado derecho y la localización más común es en el conducto inguinal. Se considera la anomalía genital más común. Existen diferentes causas de criptorquidia. Las más frecuentes son las anatómicas, seguidas de las hormonales y las genéticas. El diagnóstico es clínico, ya que es la única forma de determinar la posición del testículo. Se recomienda que se haga una exploración dirigida al nacimiento a los 6 meses, 12 meses y 24 meses de edad. En caso de que el paciente no coopere o tenga obesidad, lo cual puede dificultar la exploración, está indicada la realización de ultrasonido testicular. Por otro lado, en caso de que la exploración física sea adecuada y no se palpe el testículo, se recomienda realizar laparoscopía como método diagnóstico.
El tratamiento de estos pacientes es quirúrgico con realización de orquidopexia, la cual debe realizarse en pacientes que persistan con criptorquidia después de los 6 meses de edad, y se recomienda que sea antes de los 18 meses. En caso de que se trate de testículo retráctil, únicamente se tendrá que mantener al paciente en vigilancia. Por otro lado, si el paciente presenta criptorquidia bilateral o esta se acompaña de hipospadias, se tendrá que derivar para ser valorado en endocrinología y genética. En cuanto a la orquiectomía, estará indicada en pacientes con atrofia testicular o en pacientes con criptorquidia unilateral en edad pospuberal. Los pacientes que presentan criptorquidia tienen de 4 a 10 veces mayor riesgo de presentar cáncer de testículo. Además, aumenta el riesgo de esterilidad en los casos de criptorquidia unilateral de un 30 a un 50% y en casos bilaterales de un 70%. Escroto agudo. Este es un padecimiento que se caracteriza por dolor escrotal agudo que se puede acompañar de signos de inflamación, que se considera una urgencia médica quirúrgica. A continuación hablaremos sobre orquitis, epidimitis y torsión testicular. Orquitis es la inflamación de uno o ambos testículos secundario o no a proceso infeccioso, el cual puede ser viral o bacteriano, y suele presentarse en pacientes con epidimitis recurrente. En los niños está asociada con mayor frecuencia a infecciones virales, sobre todo con el antecedente de haber presentado parotiditis. Cuando esta es de etiología no infecciosa, se asocia a traumatismos, medicamentos e idiopática. Se manifiesta con dolor testicular agudo, aumento de volumen, fiebre, náuseas, vómito, hipersensibilidad testicular, eritema escrotal, reflejo cremastérico presente y signo de PREN positivo, lo cual significa que al elevar el testículo habrá disminución del dolor. El diagnóstico de estos pacientes es clínico, pero en caso de realizarse ultrasonido Doppler, lo que se observará será un aumento de tamaño del testículo y de vascularidad. El tratamiento del niño se basa únicamente en antiinflamatorios, analgésicos, reposo y uso de suspensorios. En pacientes con prácticas sexuales de riesgo, se sugiere manejo con ceftriaxona o acitromicina dosis única, para después continuar con doxicilina por 14 días. En niños y adolescentes sin práctica sexual, en los que se considere el uso de antibióticos, se recomienda trimetroprima, sulfametoxazol por 10 a 14 días. Epidimitis. La epidimitis es la inflamación del epidimio, la cual se presenta con mayor frecuencia entre los 2 y 13 años de edad. El agente causal de esta patología suele ser viral en la infancia, mientras que en los niños prepúberes se asocia a agentes bacterianos causantes de infección de vías urinarias y en el caso de los adolescentes con vida sexual activa se relaciona con clamidia, trachomatis y Neisseria gonorrea. La epidimitis se clasifica en aguda cuando ésta tiene una duración menor de 6 semanas y crónica cuando es mayor a 6 semanas. Se manifiesta con dolor, eritema, fiebre, edema, induración de epidimio, signo de PREN positivo y reflejo cremasteriano presente. En el caso de los adolescentes con vida sexual activa, suele haber más de lo antes mencionado, disuria y secreción uretral. Estos pacientes se diagnostican mediante la clínica, pero en caso de realizarse ultrasonido Doppler, se observará aumento de tamaño del testículo y epidimio, además de aumento en vascularidad. El manejo en niños y adolescentes con epidimitis no complicada es con analgésicos, reposo por 7 a 14 días, elevación escrotal con suspensorios y hielo local. En caso de adolescentes con actividad sexual de riesgo y que cursen con epidimitis aguda, se debe indicar ceftriaxona o acitromicina dosis única y continuar con doxicilina por 14 días. En pacientes con epidimitis crónica se deberá indicar trimetroprima, sulfametoxazol o amoxicilina con ácido clavulánico por 10 a 14 días. Torsión testicular.
es la rotación del testículo y la consecuente estrangulación del flujo sanguíneo, presentando una incidencia de 1 en 4.000 menores de 25 años de edad, siendo más común entre los 10 y 15 años de edad, y se asocia entre el 4 a 8% de los casos a antecedente de traumatismo directo. Hay dos tipos, la extravaginal que se da de forma prenatal y la intravaginal que se da en la pubertad. La torsión testicular se manifiesta con dolor agudo del área, intenso y súbito, el cual se irradia a ingle y abdomen inferior, acompañado de náuseas, hipersensibilidad, aumento de volumen testicular, eritema escrotal, reflejo cremasteriano anormal y signo de PREN negativo, lo cual quiere decir que al elevar el testículo habrá aumento de dolor. Cuando se trata de una torsión del apéndice testicular, se presenta el signo del punto azul, la cual se observa como una lesión redonda en el escroto de 2 a 3 milímetros, indurada, dolorosa, ubicada en polo superior del testículo al realizar transiluminación. El diagnóstico de estos pacientes se realiza clínicamente. El estándar de oro es el ultrasonido Doppler, en el cual se observa disminución o pérdida de la vascularidad. El tratamiento de estos pacientes es quirúrgico y se considera una urgencia, la cual se recomienda tratar dentro de las 4 a 13 horas e iniciado el cuadro.